cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 1 de septiembre de 2021. Estamos en el aula Pablo VI, como veis está bastante llena el aula, siguiendo las medidas de la pandemia, claro que sí. Y está esta sala en espera del Santo Padre, ya que en breves instantes dará comienzo una nueva audiencia general. Ahí está, ha llegado el Papa Francisco y ya la algarabía es total. Va camino de esta sede. Pues se ve bastante gente, no está llena el aula Pablo VI, que tiene una capacidad para 7.000 personas, pero hay muchos aquí. Cuando se hacía la audiencia en el patio San Dámaso, 500 personas sentadas cabían en ese patio, pero ahora vemos que el Papa llega a más personas en directo y son personas que están vacunadas o han hecho el test de PCR, de manera que no hay peligros. Nos dice el relator que nos dispongamos a escuchar su palabra. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Gálatas ignorantes, ¿quién os engañó? ¿No les presentamos con claridad a Jesucristo crucificado? Solo quiero que me expliquen una cosa. Tan ignorantes son que, después de comenzar a vivir según el Espíritu, acaban viviendo según la carne pecadora. Palabra de Dios. Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. Continuaremos con las explicaciones de la carta de San Pablo a los Gálatas. Esto no es algo nuevo, esta explicación. Es una cosa mía. Que estamos estudiando. Y es lo que dice San Pablo en un conflicto muy serio a los Gálatas. Pero también es palabra de Dios porque está en la Biblia. No son cosas que alguien se invente. No, esto ha sucedido en aquel tiempo y se puede repetir. De hecho, hemos visto que en la historia se han repetido estas situaciones. Simplemente es una catequesis sobre la palabra de Dios expresada en la carta de Pablo a los Gálatas. En las catequesis precedentes hemos visto cómo el apóstol Pablo muestra a los primeros cristianos de Galacia el peligro de dejar el camino que han iniciado recorriendo y acogiendo el Evangelio. El riesgo, de hecho, es el de caer en el formalismo, que es una de las tentaciones que nos lleva a la hipocresía, de la cual hemos hablado el otro día. Caer en el formalismo y renegar la nueva dignidad que han recibido, la dignidad de ser redimidos por Cristo. El pasaje que acabamos de escuchar da comienzo a la segunda parte de la carta. Leedla. Si tenéis tiempo, leedla. Hasta aquí Pablo ha hablado de su vida, de su vocación, de cómo la gracia de Dios ha transformado su existencia, poniéndola completamente al servicio de la evangelización. A este punto interpela directamente a los Gálatas, los pone delante de las elecciones que han realizado y de su condición actual, que podría anular la experiencia de gracia vivida.
E i termini Los términos con cui l'Apostolo con los que el apóstol se dirige a los Gálatas non sono termini di cortesia. no son términos muy corteses. Hemos oído. En las otras cartas es fácil encontrar la expresión hermanos o queridísimos. Aquí no. Dice porque está enfadado. Dice de forma genérica Gálatas. Y en 2 ocasiones les llama insensatos, que no es un término de cortesía. Insensatos. Tante cose si può dire. Tantas cosas se puede decir. No lo hace porque no sean inteligentes, sino porque casi sin darse cuenta corren el riesgo de perder la fe en Cristo que han acogido con tanto entusiasmo. Son insensatos porque no se dan cuenta que el peligro es el de perder el tesoro precioso, la belleza de la novedad de Cristo. La maravilla y la tristeza del apóstol son evidentes. No sin amargura, él provoca a esos cristianos para recordar el primer anuncio realizado por él, con el cual les ha ofrecido la posibilidad de adquirir una libertad hasta este momento inesperada. El apóstol dirige a los Gálatas preguntas en el intento de sacudir sus conciencias. Por eso es tan fuerte. Se trata de interrogantes retóricos, porque los Gálatas saben muy bien que su venida a la fe en Cristo es fruto de la gracia recibida con la predicación del Evangelio. Los lleva al comienzo de la vocación cristiana. La palabra que habían escuchado de Pablo se concentraba sobre el amor de Dios, manifestándose plenamente en la muerte y resurrección de Jesús. Pablo no podía encontrar expresiones más convincentes que la que probablemente les había repetido varias veces en su predicación. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no quería saber otra cosa que Cristo crucificado. Los Gálatas deben mirar este evento sin dejarse distraer por otros anuncios. En resumen, el intento de Pablo es poner en un aprieto a los cristianos para que se den cuenta de lo que hay en juego y no se dejen encantar por la voz de las sirenas que quieren llevarlos a una religiosidad basada únicamente en la observación escrupulosa de los preceptos. Porque estos predicadores nuevos que habían llegado a Galacia les han convencido que tenían que ir a hacer marcha atrás y tomar también los preceptos, observar los preceptos que si los observaban y te llevaban a la perfección, pero antes de la venida de Jesús, que luego salva gratuitamente. Los Gálatas, por otro lado, comprendían muy bien a lo que el apóstol hacía referencia. Ciertamente habían hecho experiencia de la acción del Espíritu Santo en la comunidad, como en las otras iglesias. Así también entre ellos se habían manifestado la caridad y varios carismas. Puestos en aprietos, necesariamente tienen que responder que lo que han vivido era fruto de la novedad del Espíritu. Al comienzo de su llegada a la iglesia, por lo tanto, estaba a la iniciativa de Dios, no de los hombres. El Espíritu Santo había sido el protagonista de su experiencia. Ponerlo ahora en segundo plano para dar la primacía a las propias obras, al cumplimiento de los preceptos de la ley, sería de insensatos. La santidad viene del Espíritu Santo. La gratuidad de la redención de Jesús. Esto nos justifica. De este modo, San Pablo nos invita también a nosotros a reflexionar. ¿Cómo vivimos la fe?
El amor de Cristo crucificado y resucitado permanece en el centro de nuestra vida cotidiana como fuente de salvación, o nos conformamos con alguna formalidad religiosa para tener la conciencia tranquila. ¿Cómo vivimos la fe nosotros? ¿Estamos apegados al tesoro valioso, a la belleza de la novedad de Cristo? ¿O preferimos algo que en el momento nos atrae, pero después nos deja un vacío dentro? Lo efímero llama a menudo a la puerta de nuestras jornadas, pero es una triste ilusión que nos hace caer en la superficialidad e impide discernir sobre qué vale la pena vivir. Hermanos y hermanas, mantengamos firme la certeza de que cuando tenemos la tentación de alejarnos, Dios sigue otorgando sus dones. Es lo que el apóstol, también en la historia, también hoy sucede. Suceden cosas que se semejan mucho a lo que ha sucedido en los Gálatas. También hoy nos vienen, escuchamos alguno que dice, no, la santidad está en los preceptos, en estas cosas. Tenéis que hacer esto, esto y esto. Nos llevan a una religiosidad rígida, de rigidez, que nos quita la libertad del Espíritu y que nos da la redención de Cristo. Estad atentos delante de la rigidez que os propongan, porque detrás de toda rigidez hay algo feo. No está el Espíritu de Dios ahí. Por eso recordadlo, nos ayudará. No escuchéis estas propuestas fundamentalistas que nos llevan hacia atrás, a hacer marcha atrás. Vamos adelante en la vocación pascual de Jesús. Es lo que el apóstol reitera a los Gálatas, recordando que el Padre es el que os otorga pues el Espíritu y obra milagros entre vosotros. Habla al presente, no dice, el Padre ha dado el Espíritu en abundancia. El capítulo 3, versículo 5. No dice, otorga, dice, obra. Porque no obstante todas las dificultades que nosotros podemos poner a sus acciones, Dios no nos abandona, sino que permanece con nosotros con su amor misericordioso. Dios siempre está cerca nuestro, con su bondad. Es como el Padre que todos los días subía a la terraza a ver si volvía el Hijo. El amor del Padre no se cansa de nosotros. Pidamos la sabiduría de darnos cuenta siempre de esta realidad y de dejar fuera a los fundamentalistas que nos proponen una vida artificial, lejana de la resurrección de Cristo. Busquemos la sabiduría, no la artificialidad. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, en la carta de San Pablo a los Gálatas que hoy seguimos profundizando, el apóstol, sin medias tintas y llamándolos ignorantes, hace ver a los cristianos de esa comunidad un error que tendrá para ellos graves consecuencias. Les pregunta en qué o en quién quieren poner su confianza. En Jesucristo, que por ello fue crucificado, resucitó y actúa en la comunidad a través del Espíritu Santo, o en una serie de meros preceptos y tradiciones. Es una pregunta pertinente que nos afecta a todos. ¿El centro de nuestra existencia es realmente Jesús? ¿Es su persona, su mensaje? San Pablo alecciona a los Gálatas y también a nosotros, recordándoles sus inicios en la fe, cómo encontraron y adhirieron a Jesús gracias a su predicación, y cómo fruto de esa fe el Espíritu había suscitado en la comunidad la caridad y los carismas. ¿Podría ser todo ello fruto del cumplimiento de ciertos preceptos? No. ¿No era Dios el que lo hacía posible? ¿Por qué entonces ellos habían caído en el engaño del formalismo? Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Veo que hay unos uruguayos allí. Los animo a dejarse transformar por la gracia que han recibido de Cristo y a responder de forma adulta a la llamada de Jesús, que los envía al mundo como testigos misioneros para la obra de la evangelización. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. También desde 13 agradecemos al Santo Padre por esta catequesis. Nos despedimos agradeciendo haber estado esta mañana con nosotros. En nombre de mis compañeros Fernando Chavarri y Daniel Rodríguez, pues sigan ahora con nuestra programación. Hasta el próximo miércoles.